Moltes gràcies a Àngel i Fundació Naus Catalán que nos da esa oportunidad. Es de como un país nuevo, un país que va a ser dentro de poco independencia y un país nuevo en la mapa de Europa, donde estamos hablando de comercio de diferentes áreas, pues una de las importantes es la inmigración. Y las personas que vivimos aquí en Cataluña, pues seremos, como Ángel siempre dice, los fundadores de Nova Catalunya. Y como seremos el fundador de esa Cataluña, tenemos el mismo derecho una persona que es catalán que una persona es Naus Catalán. Entonces, la nueva propuesta, que lo diré Ángel y Smeoclerías y los restos, si somos el fundador de esa Cataluña, el día de mañana, como un catalán va a pedir la nacionalidad catalana el mateix día que Cataluña sea un país, que necesitamos los fundadores que sentimos, los un Naus Catalán, que tenga permiso desde un año, 2 años, 5 años, que tengamos el mismo derecho de pedir la nacionalidad catalana. Yo creo que sería sentirse a nosotros que estamos trabajando para hacer Cataluña libre, para hacer Cataluña independencia, el sentirse ese fundador es necesario que tengamos ese derecho. Y si tenemos ese derecho, todos los catalanes y todos los Naus catalanes sentiremos como fundadores. Muchísimas gracias. Gracias a